El cine. Historia, evolución, nuevas realidades y dinámicas. El cine, más allá de la gran pantalla. Siempre y para siempre, el cine. En Cámara FM, Radio Cinema. Momentos de festivales, premiaciones, una época en la que las películas están recogiendo los frutos de lo que han cosechado, de lo que sembraron en el último año, y pareciera que todo el mundo del cine girara alrededor de lo que acontece en Estados Unidos. Pero más allá de toda esa pompa, algunas películas, algunos films que nos llevan a esa reivindicación con el cine. Bienvenidos a Radio Cinema. Mi nombre es Andrés Murillo, docente del programa de cine del ITM. Y en el programa de hoy comenzamos con una de las películas nominadas a varios Oscar, principalmente el de Mejor Película. Y es el retorno de un gran director, por lo menos yo lo admiro mucho, me han gustado muchas de sus películas y que con su estilo muy particular, pues precisamente ha ido marcando esa posición con un pie en la independencia y otro pie dentro de la industria de Hollywood. Estoy hablando de la película The Whale, La ballena, del director Darren Aronofsky. Esta película hemos visto en diferentes redes, medios desde hace unos meses que viene generándose un gran boom mediático, sobre todo alrededor de la actuación de Brendan Fraser. Este actor que en los 90, principios de los 2000 era uno de estos chicos guapos de Hollywood que prometía, que incluso para muchos tenía unos dotes actorales bastante interesantes. Yo lo ubico más en esa parte de la comedia, papeles un poco sosos, sin embargo pues hacía parte de ese momento de la cartelera. Luego se aleja mucho de las pantallas, tuvo algunos problemas personales y que luego viene esta reivindicación, pero por lo alto, donde de la mano de Darren Aronofsky están haciendo un personaje de una profundidad, de una maravilla que encanta los ojos del espectador. Porque si bien en los Oscar están muy de la mano de hacer actuaciones extremas desde lo físico, bien sea por cambios en el peso, en maquillajes, en esas transformaciones extremas, acá la actuación se fundamenta en los microgestos, en las miradas, en ese cruce de ir y volver entre un personaje y otro y entender los dolores que tiene el personaje central, el de Charlie, por su obesidad, su trastorno alimenticio, su pérdida, su abandono, en fin, una serie de elementos que lo atraviesan y lo llevan a una condición física de sobrepeso, una obesidad morbosa que es muy muy fuerte en lo visual, muy bien configurada desde los efectos especiales y que más allá de esa mirada visual es esa profundidad que tiene la historia. Inicialmente un hombre que rápidamente se nos dice que por una pérdida amorosa, su novio pues ha caído en esa compulsión con los alimentos de comer y ha ganado muchísimo peso, cerca de 300 kilos. Y luego vemos que en su historia él era casado, tiene una hija con la cual la relación se ha roto y está tratando de reconstruir. La historia se desarrolla en una semana, vemos lunes, martes, miércoles y una semana, y que cada día está lleno de unas intensidades porque son los últimos días de él. Entonces el centro que es la relación, reconstruir la relación con su hija, es muy tensionante, es fantástica la actuación que hace Sadie Sink, esta pelirroja chica de Stranger Things, aquí ya un poco más adulta, sí, siendo aún adolescente, que hace ese papel fastidioso, energúmeno, lleno de ira, una mirada muy cargada, muy potente esa actuación, y que pues precisamente tiene ese odio de abandono del padre, pero sobre todo porque se fue con su amante. Y que cada uno de los personajes, una película solo como de 5 personajes, 4 alrededor del personaje principal, están atravesados por una misma temática y es la dificultad de perdonarse a sí mismos, de aceptar las condiciones de vida, de momento, y cómo esa no aceptación los lleva entonces a la autoagresión desde diferentes perspectivas. Y 3 temáticas que confluyen: la depresión, los trastornos alimenticios y el abandono paterno o abandono familiar.
Ahí, entre esas tres temáticas y ese eje central que es el personaje de Brendan Fraser, pues es fantástico cómo se van articulando y con detalles desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, una decisión fotográfica es hacer esta película en un formato cuadrado, a la vieja usanza de la televisión, y ese formato cuadrado genera un efecto de una doble perspectiva frente a la película. Primero, tener planos muy encerrados, muy poco espacio y con esa gran figura, ese volumen que tiene el cuerpo de Charlie, pues pareciera que va a estallar la pantalla, te asfixia, te ahoga, más ese maquillaje, la manera como come, como suda, como respira, uno constantemente se está ahogando frente a la pantalla. Lo otro, una fotografía azules, verdes, muy opacos, está confinado en la casa, principalmente en la sala del personaje, nunca salimos al exterior, solo a través de la ventana podemos ver brevemente el exterior, y que ese espacio confinado más ese formato cuadrado pues es lo que resulta bastante asfixiante, incluso en lo visual, en la manera como él desata su angustia, su enfermedad, cómo come desaforado, todo ese dolor a través de la comida, pues puede resultar en imágenes precisamente rayando lo grotesco, una cosa muy fuerte, muy íntima. Pero el trasfondo del personaje es bellísimo, precisamente es el dolor, la ternura, ese positivismo que atraviesa el personaje principal y genera ese contraste, una yuxtaposición muy interesante entre lo visual y el concepto detrás de. Esa es la magia, la habilidad que tiene Darren Aronofsky de coger este guión que inicialmente es una adaptación de una obra teatral del mismo Samuel Hunter, él escribe la obra de teatro, hace la adaptación para cine, y llevarlo a un punto bastante dramático, pero que no se vuelva un melodrama, que no se vuelva una historia simplemente lacrimógena. No, aquí hay una profundidad de personaje, unos dolores que van atravesando a Charlie, y entender que en ese corto tiempo de espacio, esos 5 días, lo que estamos profundizando es precisamente ese perdón, búsqueda de redención, esa insatisfacción del alma cuando sabes que has cometido errores. Y ahí me parece que es una película que acierta mucho en un momento donde estamos escuchando muchos discursos quizás de autoayuda, superación, de personajes que lo pueden todo contra el mundo. Y aquí lo que estamos viendo es precisamente la fragilidad de entender que los errores se aceptan, se enfrentan, hay unas consecuencias, obvio, pero sobre todo el perdón hacia sí mismo y cómo los diferentes personajes que se están atacando desde lo físico o desde lo emocional deben hacer ese recorrido para ese perdón, y Charlie se convierte en esa gran luz, ese faro para ese camino. Lo otro también es un paralelo que se establece, quizás un poco evidente, pero no está de más para un público grueso de espectadores, y es esa analogía que se hace con la obra literaria de Moby Dick, y que con esa novela, la persecución de la ballena blanca es inalcanzable, la lucha, hombre, naturaleza, en fin, pues claro, el personaje de Charlie está representando de alguna manera por su volumen, por esa manera de moverse, lo paquidérmico, lo pesado dentro de la pantalla, y ese alcanzar los anhelos, esa lucha interna por salir, o lo que hay mejor, esa belleza interna que hay dentro de ese personaje y quiere exteriorizarse. Darren Aronofsky nos da una lección de volver a la base, a la esencia de lo cinematográfico, cómo se construye con ese lenguaje, música, montaje, fotografía, actuaciones, con ese lenguaje cinematográfico, darnos una clase de la emotividad, las emociones que puede despertar en el espectador. The Whale, nominada a Mejor Película en los Oscar. Director. Debajo de la piel, todos los autores esconden el lado oscuro del corazón. Hablemos de un director. Y si bien hace algún tiempo ya habíamos hablado del director, de Darren Aronofsky, creo que esta película merece precisamente hacer un pequeño barrido para entender el impacto dentro de su filmografía de este estreno, The Whale. Darren Aronofsky es conocido por su primera película, por allá en el 98, de Pi. Una película rodada en blanco y negro literal, no es en grises, es en blanco y negro extremo. Una película muy fuerte, característica por la parte visual, de correr un personaje que se va a convertir en uno de sus rasgos particulares, y es estar encerrado en la vida, estar acorralado por las situaciones de vida. Y después de Pi se le fueron abriendo puertas muy interesantes que lo van consolidando como uno de esos directores de principios de los 2000 de ese cine independiente estadounidense muy potente, muy importante. Llegaría en 2000 con Requiem por un sueño, una película que se ha convertido
podríamos ya catalogarla de culto, precisamente por ese montaje, esa adrenalina en su narrativa, esos personajes extremos, esa decadencia alrededor de lo que esos tópicos aún siguen siendo vigentes, la fama, el dinero fácil y las drogas, juventud, tercera edad, diferentes perspectivas alrededor de temáticas que hizo que fuera una película muy potente. Luego en 2006 tiene una película que no le va tan bien con referencia a la crítica, unos toques surrealistas quizás, de Fontaine, y que aquí la gente se separó, no entendían muy bien esa intención de lo que estaba narrando, para llegar en 2008 con, para mí, en lo personal, una de sus mejores producciones, una de las mejores obras de esa década de los 2000, que sería The Wrestler, El Luchador. Y aquí un pequeño lazo de conexión con The Whale, y pareciera que Darren Aronofsky tiene el ojo agudo para identificar esos actores que han ido a menos, que han pasado a la sombra por diferentes circunstancias, y vuelve y los trae, pero los pone a brillar por lo alto. En The Wrestler lo hace con Mickey Rourke, aquí lo hace con Brandon Fraser, y eso resulta magnético para el espectador, volver a encontrarse con una figura que posiblemente muchos tengamos esas referencias, pero verlo en un papel diferente, sacándola del estadio. En The Wrestler simplemente es maravilloso, compartiendo pantalla con Marisa Tomei, y un luchador precisamente contra las cuerdas, una lucha de vida, redención, vuelve y juega la figura del padre tratando de conquistar la fractura de su hija, en fin. Con esta película hay ciertas conexiones que a pesar del tiempo vuelven y se leen. Quizás ha evolucionado mucho más para The Whale, hay otro contexto histórico, hay otras miradas frente a lo psicológico como puede ser ese trastorno alimenticio, pero que como personaje se acercan mucho, el del luchador y la ballena. Luego en 2010 daría el gran salto con Black Swan, El Cisne Negro, una película protagonizada por Natalie Portman y que claro, causa un gran impacto acá, tanto con la crítica especializada como lo venía haciendo, pero ya con el público grueso, grandes filas, éxito taquillero. Bueno, The Wrestler también ha sido éxito taquillero en Estados Unidos, pero acá lo lleva a los Oscar, lo lleva a ser parte de ese Olimpo de directores de Hollywood. Luego vendría para mí un bajón, bastante tiempo, bueno, unos 4 años inactivo, y para su regreso sería con Noé, una película que pues no era muy claro esa intención de lo comercial, un relato bíblico, mucho efecto especial, era como sacar de su zona de confort y querer hacer algo más arriesgado desde la perspectiva de Aronofsky, pero que no resulta una muy buena película. Y luego un film por el cual le han dado mucha crítica mala, negativa, mucha resistencia, que es Mother, una película protagonizada por Jennifer Lawrence y que lo que nos muestra son diferentes analogías entre lo religioso y la madre naturaleza, la casa donde se desarrolla la historia, una manera simbólica de representar eso, y bueno, una historia que tiene unos toques poco convencionales a lo que se espera de Hollywood, un poco más rayando en unas estructuras narrativas de giros insospechados o personajes en situaciones extremas que no terminó de cuajar, calar. A mí no me molesta del todo esta película, pero entiendo esas posiciones que le dan tan duro. Entonces, claro, Darren Aronofsky está en un punto frágil. Vemos que se está tomando entre películas más o menos entre 4 y 6 años y que en esas pausas cada proyecto pues lo absorbe. Un tipo que está muy dedicado a la investigación, a compartir con otros directores, participar en festivales. Es muy activo dentro de la industria, pero sus filmografías, sus películas se demoran, y en esta nueva entrega entonces hace un nuevo giro, se desprende un poco de lo que ha hecho desde lo visual, puesta en escena, esas narrativas, sí retoma su personaje acorralado, como decía, pero refrescándose a sí mismo como propuesta y como director. Darren Aronofsky, un gran director estadounidense. Otro de esos estrenos de pantalla que tuvimos y todavía está por ahí en cartelera porque sigue rompiendo todo tipo de récords, pues es Avatar, El Camino del Agua. Una película que es un fenómeno en sí misma y nos tendríamos que alejar de la parte cinematográfica para entender el fenómeno. Y aquí es parte de esas discusiones eternas, bizantinas, que no se llega nunca a un punto en común o de acuerdo, pero que siempre es importante tener precisamente esas perspectivas.
Avatar, El Camino del Agua desde lo cinematográfico, pues poco que decir en el sentido de James Cameron, su apuesta, sus producciones o sus productoras ya aseguradas para futuras entregas, es crear una franquicia y una franquicia multimillonaria. Entonces James Cameron se ha convertido en el Midas del cine, como lo fue en su momento Steven Spielberg, como lo fue Jerry Bruckheimer. Es parte de esos directores que tienen el tino para dar con la empatía de un público muy grueso que llena salas y que se sostiene en el tiempo haciendo estas taquillas absurdas. Son fenómenos que es uno cada 10 años. En este caso de Avatar, al interior de la película vemos unos efectos especiales impecables, darle continuidad narrativa a la historia. Entonces vemos esta pareja que se creó en el Avatar 1, ya lo vemos como familia, nuevamente la lucha, reencauchar un enemigo, ese antagonista que era parte de la primera, rejuvenecer cosas, pero que en el gran trasfondo pues creo que estamos viendo lo mismo y nos modifican pequeños elementos de contexto. Aquí ya la madre tierra, esa idea de la naturaleza y lo ambiental pues no está dado desde un árbol y la tierra física como tal, los árboles, sino que se traslada entonces al agua, seres marinos y otro tipo de filosofía dentro de esa estructura, ese contexto. No está mal, simplemente que pues no hay una gran evolución. Por eso digo, desde lo artístico uno podría empezar a dejar muchos elementos en interrogante para reflexionar, y eso no quita que genere la empatía con el espectador, que vuelva y se emocione, que vuelva y vibren, porque obviamente las secuencias de drama, de persecución o de enfrentamiento con ese antagonista, pues son muy vibrantes, no solo por los efectos especiales, hay un montaje muy cuidado, y que ese realismo que se vive en la pantalla, pues precisamente se transmite mucho a la hora de disfrutar entendiendo el tipo de película que se está viendo. Lo otro es entender cómo en estos más o menos 11, 12 años entre las dos películas, Avatar y Avatar El Camino del Agua, pues teníamos una primera en un momento donde nacía, esta es una de las películas icónicas que abre el 3D como opción para las salas de cine. Y El Camino del Agua, ya la vemos como una de las películas de salida del fenómeno del 3D. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el trasfondo de eso? Que definitivamente si los efectos especiales o cualquier elemento tecnológico que se le quiera amarrar, añadir al cine, a ese lenguaje cinematográfico, no está con un componente artístico expresivo, la novedad tecnológica pasa la moda y no se sostiene. Como el 3D nunca tuvo un asidero real desde la expresión en ese lenguaje cinematográfico, pues simplemente se pagaba por unos planos, unas flechas, unos carros que pasaban cerca del rostro de uno como espectador, pero poco más. No había una trascendencia. Entonces, hoy el 3D, esta película, en lo personal no sé hasta qué punto sea necesario verla en 3D, no le quita mérito. Obvio, si se puede ver en 3D se va a disfrutar una experiencia, pero disfrutarla en 2D te está dando la misma perspectiva emotiva, sentimientos y esa relación de la dinámica. Y por fuera de la película, que es todo ese fenómeno de merchandising, claro, es que es un tráiler que nos lo venían 4 meses antes machacando, toda la publicidad en medios, en todo tipo de medios, digitales, los medios tradicionales, medios físicos, en fin, es una apuesta de esta majors, grandes estudios, y que reditúa, que se devuelve precisamente en grandísimas taquillas, convirtiéndose entonces una de las franquicias más exitosas. Incluso en este momento podría estar superando Marvel, lo que está haciendo Star Wars, que sabemos que Disney está muy atento a esas jugadas y necesita capitalizarse con esas franquicias que adquirió, y aquí Avatar pues la está sacando del estadio James Cameron, el gran líder, y que definitivamente está demostrado, o esta película demuestra en un presente, que si bien estamos sumidos en una crisis en este año de pospandemia, esa reactivación de la industria cinematográfica, si bien eso está en crisis, todavía hay esperanza para que estos grandes blockbusters, estas grandes películas la rompan, saquen del estadio, capitalicen los estudios, hayan nuevas apuestas, y obviamente un poco lo que vivimos con Matrix, si se arrastra un buen voz a voz, si hay una buena sensación de esa primera película, abrir la franquicia es un poco más fácil, el público va a responder, y si sacan Avatar 3, 4, 5, puede que en el tiempo se desgaste la fórmula y obviamente el público se vaya alejando, pero siempre seguirán esos fanáticos pagando la boleta y siguiendo el crecimiento de esa franquicia.
Entonces, Avatar, un fenómeno desde la taquilla, desde el mercadeo, pero que desde lo cinematográfico está en ese límite de una película entretenida. Y finalmente una película que no tuvimos oportunidad de conversar en el programa por el momento del estreno cercano a vacaciones de fin de año, pero rápidamente se estrenó en plataforma, en Prime Video, todavía se puede observar entonces, y es la película The Menu, El Menú, dirigida por Mark Mylod. Esta película es difícil de catalogar, inicialmente podría ser un thriller rayando en el terror, un drama bastante interesante, un personaje central de Ralph Fiennes, este actor, para que lo ubiquemos, es el que hace de Voldemort en la saga de Harry Potter, que ha tenido una trayectoria muy interesante, también lo vimos en las últimas películas de James Bond como el nuevo M, y que aquí interpreta a un cocinero que pasa de ser un gran anfitrión, un muy buen chef con una experiencia gastronómica muy particular, a convertirse en un antagonista de miedo, un tipo que tiene un trastorno, una obsesión de venganza, muy interesante. Y los comensales, las diferentes mesas que comparten esta experiencia a puerta cerrada, pues cada uno va teniendo una historia. Digamos que la principal es al lado del personaje de la actriz Anya Taylor-Joy. Esta chica que definitivamente está como la espuma, sigue subiendo, cada película la está posicionando más. En lo personal yo todavía sigo esperando más, creo que ella sí tiene mucho talento, creo que sí es una actriz muy interesante por rasgos que se logra ver de película a película, sin embargo todavía me falta ver esa diferenciación. Sigo viendo el mismo rostro de susto, la misma cara un poco impávida entre las situaciones que va viviendo, y de personaje a personaje pocos matices de diferenciación. Entonces, creo que hay un potencial por ella. Aquí lo hace muy bien, es interesante ese contrapunteo que tiene con el personaje central de Ralph Fiennes, y que su acompañante de mesa, que es interpretado por Nicholas Hoult, pues precisamente hace una oposición de personalidades, intereses, en fin, van resultando diálogos que te llevan a pensar un poco más frente a esa situación que se está viviendo en el restaurante. Un tipo que cada una de las mesas las ha identificado como unos invitados que merecen aprender una lección, y él, el primero, el chef, el primero que va a aprender una lección, vamos a ponerlo en términos dramáticos, muy, muy dramáticos. Y que uno de los puntos débiles es que se abren muchas sublíneas, muchas subtramas de esos personajes, de los comensales que acompañan, y que precisamente lo que uno requiere o necesita es mayor profundidad para entender ese porqué de la correlación, el chef y esas historias. Algunas se dejan en el estereotipo básico, sumamente mencionados, faltaría un poco más de grueso. Sin embargo, la película en conjunto funciona muy bien, y siento que después del minuto 40 es que gana mucha fuerza, precisamente por los giros inesperados, por esa dosis, un poco de sangre, un poco de respuestas inesperadas, de un enigma que se está creando en el ambiente, y en conjunto entonces nos van dando esa necesidad de entender, de avanzar la historia, esa curiosidad que despierta en el espectador. Una puesta en escena bastante interesante, también un espacio confinado, es un restaurante a puerta cerrada, unas pocas mesas, una cocina abierta dentro del restaurante, y que el grueso de la película se desarrolla ahí. Entonces vemos ese juego fotográfico, la noche, oscuridad, unos breves efectos especiales muy interesantes, y que creo que se sostiene sobre todo en esa parte emocional de un thriller de lo que no te esperas, una historia que te va sorprendiendo a medida que se va desarrollando, deja un muy buen sabor, sin ser la gran película, la que transforma la vida, no, pero sí deja un muy buen sabor. El Menú, de Mark Mylod. Banda sonora. Sea con una bailarina en la oscuridad o cantando bajo la lluvia, la música en el cine transporta a otras vidas. Hablemos de bandas sonoras. Y para nuestro momento final, la canción central del soundtrack de la película The Whale, La Ballena. El compositor es Rob Simonsen, que ha trabajado distintas películas muy de corte independiente, alguna que haya destacado, pero es un compositor que con una muy prolífica carrera ha ambientado, tiene ese magnetismo de las atmósferas, de personajes precisamente que se han trabajado en la intimidad, y logra a través de las notas representar dolores, llevar el suspenso, crear esas situaciones encajonadas para distintos personajes. En el caso de Whale, con la canción Safe Return.
Hasta acá Radio Cinema. Mi nombre Andrés Murillo, profesor del programa de cine del ITM, y para más reseñas mi canal de YouTube Cine Placebo. Hasta un próximo programa.